Buenas tardes. El día de hoy voy a voy a compartirles con usted lo que va a ser la actividad práctica número 2, etapa de transferencia de la asignatura Matemática Fundamental en Ingeniería para Ciencia de Datos de la Fundación Universitaria Compensar. Esa asignatura del profesor Néstor Alfredo Cortés Daza. Aquí vamos a mostrar lo que sería pues lo que ha sucedido recientemente con una catástrofe financiera en los Estados Unidos. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Aquí les estoy mostrando el caso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. ¿Qué pasa? Pues como habrán escuchado de pronto por noticias, estos dos bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, tuvieron pues unos problemas financieros y el Estado de los Estados Unidos pues tuvo que generar pues una recuperación de ellos con dineros no públicos para rescatar así no a los inversionistas pero sí a los clientes y poder salvar a estos bancos. Sin embargo, esto fue, digamos, como el inicio de todo, porque estos bancos están pues dentro de los 20, 30 bancos más grandes de los Estados Unidos. Son bancos muy grandes, muy robustos y con mucho capital. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues, digamos, no todo queda ahí. Obviamente va a haber una cadena, una serie de eventos que va a haber afectados a otros interesados y pues a otros, digamos, que siguen esta línea en el papel financiero. Y en este caso, eso le ha pasado al First Republic Bank. Este, a diferencia del Silicon Valley y el Signature Bank, es un banco mediano, no es tan grande como ellos y pues digamos al ser un banco mediano, pues digamos no tuvo pues en sí inicialmente pues ninguna repercusión por lo sucedido en estos grandes bancos. Sin embargo, al inicio, bueno, no al inicio sino después, como vemos en esta gráfica, aquí aparece la palabra refugio. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos clientes, al ver pues, lo que está sucediendo en el Silicon Valley Bank y en el Signature, de manera apresurada empezaron a tomar pues, sus ahorros, ¿sí? A tomar pues, su capital y empezar obviamente a guardarlo en bancos que no tuvieran este problema, este lío, y así pues obviamente estar asegurados. Y el First Republic Bank, pues digamos como no tenía ese escándalo inicialmente, a diferencia pues de los dos bancos mencionados, entonces empezó a servir como refugio, obviamente no a la mayoría de los clientes ni de los ahorros, sino pues en su medida a una planta de capital suficiente que le ayudó, como miramos por ejemplo aquí en el gráfico, a tener un aumento en lo que sería pues obviamente su capital. Debido a este aumento en su capital, esto por supuesto se ve reflejado en lo que sería la Bolsa de Nueva York, que obviamente está afiliado allí este banco y pues allí pues obviamente el tema de sus acciones aumentaron. Esto tuvo pues obviamente como una repercusión positiva inicialmente, pero ¿qué pasa? Que pues al ser un banco mediano, eh, al final pues digamos se centraron como en refugio este banco, pero no de manera digamos definida, sino más bien como algo temporal, mientras se buscaban otros bancos. Y es así que aquí cuando aparece este nuevo comentario que dice refugio bancos grandes. ¿Cuáles son los otros bancos grandes? Bien, pues cayó el Silicon Valley, cayó el Signature Bank, pero esos no son los bancos más grandes de los Estados Unidos. Entonces ahí es cuando entra en juego, pues obviamente bancos mucho más grandes y como el Citigroup, por ejemplo, como el Bank of America, el Wells Fargo y otros. Entonces, pues, digamos, empezaron aquí como refugio del First Republic Bank
generando pues una positividad de crecimiento, ¿sí? Por eso la línea de crecimiento. Aquí es cuando los inversionistas empiezan a pasar todo su capital a estos otros bancos más grandes. ¿Por qué hacen esto? Porque al ser bancos mucho más grandes y estar pues mejor constituidos, obviamente se van a enfrentar mucho mejor ante una eventual crisis. Entonces, por ejemplo, digamos, no sé, empieza una crisis, pues estos bancos van a tener el capital y la fortaleza suficiente para no verse afectados de manera tan negativa como, por ejemplo, le podría repercutir al First Republic Bank, porque al ser un banco de mediana envergadura, por así decirlo, pues obviamente resultaría mayor afectado. Entonces, por eso muchos de los capitales empezaron a refugiarse en estos otros bancos. Y esto repercutió de manera, sí, inmediata, de manera negativa al First Republic Bank. Y esto pues, ¿por qué? Porque pues como saben, un banco como tal en su sistema financiero, su modelo de negocio, se basa pues es en guardar capital, ¿sí? Al empezar este refugio en los bancos grandes, empezó pues a salir dinero de lo que sería el First Republic Bank y guardarlos en los otros bancos. Y esta movilización, este flujo del First Republic Bank hacia los otros bancos produjo que de manera inmediata pues se empezara a tener pues una pérdida en la bolsa de Nueva York, llegando a una afectación total del menos 35,5% de pérdida sobre la cotización de, de lo que sería pues sus índices en la bolsa. Entonces pues esto obviamente se le suma ya al caso del Silicon Valley Bank. Entonces pues aquí los Estados Unidos van a tener pues un problema, ¿sí? Porque listo, se hizo todo lo posible para poder ayudar al Silicon Valley Bank y al Signature Bank. Esto pues representó una cantidad muy alta de dinero, lo cual pues quiere decir que no iban a estar preparados para poder solventar pues deudas de otros bancos que entraran digamos en un momento también en la línea de crisis como le estaba sucediendo al First Republic Bank. Todo está pues obviamente como miran aquí la gráfica predispuesto a tener pues una devaluación constante, ¿sí? Aquí pues obviamente se mira que obviamente la afectación fue mucha, pero aquí empieza a tener nuevamente un aumento. Este aumento, ¿cuál fue? Como ya he mencionado, los Estados Unidos pues no intervino en el banco, no hizo pues digamos un ajuste como los bancos anteriores porque no tenía pues la capacidad. Sin embargo, hubo otro plan, un segundo plan en este modelo para empezar obviamente en la recuperación del banco, porque si no se hacía algo, de todas maneras el banco iba a ser afectado y pues iba a cerrar. Y si cerraba, pues obviamente toda la parte, digamos, financiera de los Estados Unidos, de cierta manera, y su grupo, aunque son competencias, pues digamos, no sé, el Bank of America y el First Republic Bank son competencia directa, por supuesto, pero hacen parte de un grupo con el mismo modelo de negocios. Y aquí pasa, pues, digamos, un poco como el tema de que si un banco se ve afectado, pues va a empezar a afectar a los otros bancos, así como el Silicon Valley fue el primer afectado, luego el Signature Bank y después ya estaba también afectando al First Republic Bank. Por ello, entonces, hubo una asociación de manera pues urgente entre los bancos más grandes de Estados Unidos que no estaban teniendo pues este tipo de inconvenientes con la parte pues con la afectación. Entre ellos pues por supuesto está el Bank of America, que es uno de los más grandes, el Wells Fargo, el Citigroup,
También se habló pues de otros bancos, en sí son como un listado de 11 bancos en total, pero pues estos son como los más importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron estos bancos? Ellos se juntaron, hay también el JP Morgan, y el JP Morgan acordaron pues obviamente un rescate de este banco. ¿El rescate en qué consistió? En que ellos acordaron inyectar 30.000 millones de dólares en depósito. Como veían nuevamente esta línea, aquí pues, aquí es cuando el refugio subió y aquí es cuando se empezó a perder la capital, es decir, cuando se empezó a sacar dinero de las cuentas del First Republic. Entonces, para acomodar esto nuevamente, aquí es cuando los grandes bancos le inyectaron esta cantidad en su total, todos los bancos, los 30.000 millones de inyección de capital para poder que el banco pues obviamente empezara a tener pues recuperación y no siguiera pues esta línea de tendencia negativa y de evaluación frente a su cotización en la bolsa. Entonces aquí es cuando por medio de esta inyección obviamente el banco empezó a tener nuevamente digamos como una respuesta positiva por esta cantidad de dinero y empezar pues obviamente una recuperación rápidamente digamos frente a lo que le había sucedido anteriormente. ¿Por qué los bancos como el Bank of America hizo esto? Pues ellos dicen que porque confían en el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, a pesar de que el First Republic es una competencia directa y pues a ellos de cierta manera pues les caería bien que la competencia caiga, al ser parte del grupo pues obviamente sería pues también como negativo para ellos. Por eso se hizo este acuerdo de manera urgente para poder tener pues esta recuperación directa del banco. Entonces pues esto es lo que ha sucedido directamente. Esto pues es un tema bastante reciente. Se utilizó pues esta gráfica con el modelo pues de lo que ha sucedido con esta noticia, que es un furor pues en los Estados Unidos. Esto lo he sacado y lo he recopilado directamente desde el diario.es y News, Nueva Información Útil y Sencilla, que los dos son diarios digitales españoles, entonces pues toda la información la he sacado directamente de estos dos diarios. El diario.es, información general pues de lo que ha sucedido con la debacle desde los bancos grandes hasta los medianos, y el News pues ya información detallada de lo que pues está sucediendo actualmente con el First Republic Bank. Así que si ingresan pues a estas páginas, el diario.es o el news.es, podrán encontrar también esta información para tener mayor detalle. Entonces, pues esto sería todo referente a este trabajo de lo que sería pues obviamente la afectación que hemos podido evidenciar, lo que empezó pues desde el inicio y el desencadenante hasta actualmente. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.